440,9 kilogramos de uranio enriquecido al 60%. Ese es el número. No es una proyección, no es una estimación de un servicio de inteligencia hostil con una agenda. Es una medición verificada por el Organismo de Control Nuclear de las Naciones Unidas, registrada antes de que los ataques de junio de 2025 interrumpieran el acceso de los inspectores, y representa una reserva que, según todos los cálculos establecidos en la literatura sobre no proliferación, es suficiente, una vez enriquecida al 90%, para alimentar 9 armas nucleares. 9. La línea roja que 3 administraciones estadounidenses definieron como el límite absoluto de lo que Washington permitiría que Irán acumulara fue cruzada no una sola vez ni de manera gradual, sino por un margen que hace que la línea roja original parezca haber sido trazada en otra época, para otro programa y frente a un adversario diferente. Y luego ocurrieron los ataques, los inspectores se marcharon y el material desapareció bajo lo que el propio ministro de Asuntos Exteriores de Irán describió en marzo de este año como los escombros. Eso significa que la arquitectura de supervisión nuclear más sofisticada del mundo ya no sabe con certeza dónde se encuentran realmente 9 armas nucleares equivalentes en uranio enriquecido al 60%. Eso no es una violación de una línea roja, es el fin del marco de las líneas rojas como instrumento funcional de la política estadounidense de no proliferación. Esta noche quiero responder 4 preguntas que los comentarios dominantes han sido estructuralmente incapaces de plantear con honestidad, porque las respuestas honestas exigen reconocer que la disuasión nuclear estadounidense en Oriente Medio ha entrado en una situación para la que ningún plan de contingencia existente en los archivos del Pentágono fue diseñado. Primero, ¿qué significan realmente, en términos operativos, 440,9 kilogramos de uranio enriquecido al 60%? ¿Y por qué las matemáticas de la conversión del 60% al 90% representan la realidad técnica más alarmante del actual entorno de no proliferación? Segundo, ¿qué ocurrió con esa reserva cuando los ataques de junio de 2025 alcanzaron las instalaciones nucleares iraníes? ¿Y por qué la pérdida del acceso de verificación por parte del OIEA representa una crisis estratégica que supera con creces cualquier daño físico que esos ataques hayan podido o no causar? ¿Qué significa para la credibilidad estratégica de Estados Unidos que la línea roja definida como el límite absoluto haya sido superada por un equivalente de 9 armas y que la administración que la definió esté ahora negociando con el país que la cruzó? Y cuarto, en un Oriente Medio donde el ministro de Asuntos Exteriores de Irán puede decir en la televisión estadounidense que el uranio está bajo los escombros sin provocar una respuesta occidental unificada, ¿quién posee realmente la ventaja de la disuasión en la dimensión nuclear de este conflicto? ¿Y qué implica la respuesta a esa pregunta para todos los cálculos de seguridad en la región de ahora en adelante? Quédese conmigo, porque el análisis que sigue desafiará supuestos que el establishment de política exterior occidental ha dedicado años a proteger precisamente de este tipo de escrutinio. Si sigue este canal porque busca la realidad operativa y no una narrativa tranquilizadora, suscríbase ahora y permanezca hasta el final del análisis. Pulse me gusta. Comparta este video con cualquiera que entienda que la política nuclear es demasiado importante para dejarla en manos de quienes se han equivocado de forma sistemática. Deje su valoración en los comentarios. Leo cada uno de ellos. Comencemos con las matemáticas, porque las matemáticas son la base de todo lo demás, y la cobertura mediática dominante sobre el programa nuclear iraní las ha representado de forma sistemáticamente incorrecta durante años, favoreciendo la comodidad institucional en lugar de la comprensión pública. El OIEA define una cantidad significativa de material fisible como la cantidad a partir de la cual no puede excluirse la posibilidad de fabricar un artefacto explosivo nuclear.
En el caso del uranio altamente enriquecido, esa cantidad es de 25 kilogramos de uranio enriquecido al 90%. Ese es el estándar, 25 kilogramos por arma. La reserva verificada de Irán de 440,9 kilogramos enriquecidos al 60% no se traduce directamente en material apto para armas en una proporción de 1:1. La conversión implica un proceso denominado enriquecimiento adicional, una nueva etapa en las centrifugadoras que toma material ya enriquecido al 60% y lo lleva hasta el umbral del 90%, que define el uranio apto para armas. El dato fundamental que la cobertura de los medios occidentales casi siempre oculta es la escasa cantidad de trabajo adicional que realmente requiere esa conversión. El trabajo de separación necesario para enriquecer aún más la reserva iraní de uranio al 60% hasta alcanzar el nivel apto para armas del 90% es de solo 564 unidades de trabajo de separación, aproximadamente el 1% de las 55.330 unidades de trabajo de separación que ya fueron necesarias para producir originalmente ese material al 60%. Lea esa frase otra vez y asimile lo que significa. Irán ya ha realizado el 99% del trabajo técnico necesario para producir uranio apto para armas. El último 1%, el paso del 60% al 90%, no es la parte difícil, nunca lo fue. La parte difícil consistía en construir la infraestructura de centrifugadoras, dominar el ciclo del combustible y resolver los problemas de ingeniería que el régimen de sanciones estaba diseñado específicamente para impedir que Irán resolviera. Todo eso ya está hecho, ha estado hecho. Se completó mientras 3 administraciones declaraban que nunca se permitiría que llegara a ese punto. Irán puede convertir su actual reserva de uranio enriquecido al 60% en 233 kilogramos de uranio apto para armas en 3 semanas en la planta de enriquecimiento de combustible de Fordow, suficiente para 9 armas nucleares, considerando 25 kilogramos por arma. Irán podría producir la primera cantidad de 25 kilogramos de uranio apto para armas en Fordow en tan solo 2 o 3 días. 2 o 3 días para obtener el material suficiente para la primera arma. 3 semanas para 9. Quiero detenerme en ese calendario porque creo que sus implicaciones todavía no han sido plenamente comprendidas en las discusiones políticas que rodean las negociaciones actuales. Cuando los funcionarios estadounidenses y sus homólogos en las capitales europeas hablan del tiempo de ruptura de Irán, es decir, el período entre la decisión de fabricar un arma y la obtención del material apto para armas suficiente, están describiendo una ventana que se ha reducido a una duración menor que el tiempo de respuesta diplomática ante cualquier crisis que haya observado en 30 años siguiendo el funcionamiento de este sistema. La Junta de Gobernadores del OIEA se reúne con un calendario medido en meses. El proceso del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, desde el inicio de una crisis hasta una resolución, requiere semanas incluso en el escenario más rápido. La autorización del Congreso de Estados Unidos para una acción militar, siguiendo los procesos constitucionales normales, exige como mínimo varios días de debate. El tiempo técnico de ruptura de Irán, si decidiera ejecutarlo utilizando la reserva verificada previa a los ataques, se reduce a 72 horas para obtener el material suficiente para el primer dispositivo. La arquitectura institucional de respuesta internacional en materia de no proliferación no fue diseñada para un mundo en el que exista una diferencia de tiempo tan reducida. Fue diseñada para un mundo en el que los tiempos de ruptura se medían en meses, donde había tiempo para convocar reuniones, deliberar, negociar, amenazar y, si era necesario, actuar. Ese mundo terminó cuando Irán superó el umbral de los 440,9 kilogramos, y precisamente impedir que llegara a ese punto era el objetivo del marco de las líneas rojas. Los ataques, el silencio y la pesadilla estratégica de no saber.
Los ataques de junio de 2025 contra las instalaciones nucleares iraníes por parte de fuerzas israelíes y estadounidenses fueron presentados públicamente como una degradación decisiva de la infraestructura nuclear de Irán. La narrativa en Washington y Tel Aviv fue consistente, segura y operacionalmente específica. Fordow había sido alcanzada. Natanz había sido atacada. La capacidad de enriquecimiento que produjo esa reserva había quedado retrasada durante años. Lo que no se dijo públicamente y lo que el registro público posterior a esos ataques ha dejado absolutamente claro es que los ataques crearon un problema de verificación que podría resultar estratégicamente más peligroso que cualquier daño físico que hayan logrado. El OIEA retiró a sus inspectores de Irán después de los ataques aéreos estadounidenses e israelíes de junio de 2025 contra las instalaciones nucleares iraníes. ¿Hasta qué punto esos ataques, así como los ataques aéreos estadounidenses e israelíes iniciados en febrero de 2026, afectaron la capacidad de Irán para producir armas nucleares, sigue siendo incierto? Permítanme traducir ese lenguaje institucional a términos operativos. El organismo de vigilancia nuclear del mundo, cuya razón de existir es saber dónde está y dónde no está el material apto para armas nucleares, fue retirado del país donde apenas unos meses antes se habían verificado 440,9 kilogramos de uranio enriquecido al 60%. En este momento no sabe dónde está ese material. No sabe en qué estado se encuentran las instalaciones de enriquecimiento. Irán siguió facilitando el acceso del OIEA a los sitios que no resultaron afectados después de los ataques de 2025, pero no proporcionó informes ni acceso a las instalaciones que fueron alcanzadas. Tampoco permitió al OIEA verificar que en esos lugares no continuara el enriquecimiento de uranio. La diferencia entre los sitios no afectados y los sitios atacados es operacionalmente decisiva. Irán permite inspecciones en las instalaciones que ya eran inspeccionadas. Niega el acceso precisamente a las instalaciones donde reside la respuesta a la pregunta sobre qué ocurrió con el equivalente a 9 armas nucleares en uranio enriquecido al 60%. Y entonces llegó la declaración que quiero analizar con el cuidado que merece, porque en 30 años, observando cómo los diplomáticos gestionan crisis nucleares, pocas veces he escuchado una afirmación con tanto peso estratégico expresada en tan pocas palabras. El ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, hablando en la televisión estadounidense en marzo de 2026, fue preguntado por la reserva de uranio enriquecido. Araghchi respondió que el uranio enriquecido del país se encuentra bajo los escombros provocados por los ataques de junio de 2025 contra las instalaciones iraníes de enriquecimiento. Añadió que Irán no tiene ningún plan para recuperar ese material, bajo los escombros, sin planes para recuperarlo. Quiero que piensen cuidadosamente en la lógica estratégica contenida en esa declaración, porque no es la declaración de un gobierno derrotado. Es la declaración de un gobierno que ha hecho un cálculo. Si el material fue destruido y no puede recuperarse, entonces el programa nuclear sufrió un retroceso por culpa de los ataques y la presión diplomática para rendir cuentas sobre esa reserva disminuye. Si el material no fue destruido, si fue trasladado antes de los ataques o recuperado después, entonces la declaración proporciona una cobertura diplomática para una reserva cuya ubicación ahora está fuera de la arquitectura de verificación encargada de saber dónde se encuentra. Cualquiera de los dos escenarios favorece los intereses iraníes en el entorno actual de negociaciones. El primero elimina la presión inmediata, aunque al costo de años de inversión. El segundo preserva el activo estratégico mientras reduce la temperatura diplomática.